Sonic Calibur, una combinación de personajes decepcionante. Así es, gente, el día de hoy les traigo el sneak peek del nuevo personaje contendiente que va a estar llegando el día jueves. Y este trae 3 nuevas habilidades, aunque desde ya les adelanto que son recicladas. En este video les voy a estar enseñando gameplay, estadísticas, habilidades, mejoras, evento y algunas cosas más. Pero antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de este nuevo personaje. Este personaje será de calidad contendiente, por lo cual necesitarás 500 tarjetas para desbloquearlo. Sus estadísticas son velocidad 93/100, aceleración 45/100 y fuerza 58/100. Estadísticas bastante bajas para ser un personaje contendiente. Vayamos con sus habilidades, o mejor dicho, sus recolors, y es que este personaje trae en teoría 3 nuevas habilidades, pero es que son exactamente igual a otras que hay en el juego. Empezamos con su ataque, que es Senda de la Rectitud. Esta es muy simple, va a lanzar a Calibur o una espada hacia adelante y este va a aplicar el efecto a un rival, que es el mismo efecto de Sonic Rival. O sea que dependiendo de los movimientos de tu rival, este va a poder cambiar de carril o esquivar obstáculos. Pero ojo, porque a comparación de Sonic Rival, solo tiene una utilidad. Su trampa es enfrentamiento de caballero y esta es exactamente igual a la de Surge Valhalla, solo que tiene unos pequeños cambios. Este básicamente va a invocar unos escudos en todos los carriles menos en el que él está, que van a moverse de arriba a abajo. Si un rival se choca contra uno de estos escudos, va a recibir daño. Y bueno, esta comparación de Surge Valhalla no se regeneran, por lo cual solo va a golpear una vez y no va a poder golpearse Sonic Calibur con estos escudos. Su turbo se llama Aras de Dash y este va a invocar unos portales de hada que al recogerlos te va a otorgar velocidad. Concretamente a nivel máximo otorga hasta 4 hadas. Misma función que tiene Sonic Sheriff. Eso sí, parece que tiene una buena velocidad, pero no dura casi nada, no calza ni los 2 segundos. Vayamos con sus mejoras, que el ataque Senda de Rectitud a nivel 6 y nivel 18 va a aumentar el daño, pero ojo porque al nivel 12 va a aumentar el daño y también la velocidad a la que va. La trampa a nivel 4, 10 y 16 va a incrementar su daño. Vayamos con su turbo, que tiene un montón de mejoras, y es que a nivel 2 va a invocar 3 aras. A nivel 8 va a aumentar la velocidad, a nivel 14 va a invocar 4 hadas y a nivel 20 va a incrementar la duración. Ahora vamos con su evento, que como este personaje es de calidad contendiente, las misiones principales nos van a estar dando de 10 tarjetas mínimas a 50 máximas cada 4 horas. En misiones adicionales vamos a tener el regreso de Sonic Excalibur, creo que esto era muy obvio, y también de Silver Chrono. De estos dos personajes nos van a estar dando de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas, y ahora también recuerden que cada uno tiene sus propias misiones. Y en cuanto a fase extra, vamos a tener batalla contra el jefe, que Sonic Calibur nos va a estar retando y al vencerlo nos va a dar un cofre de contendiente que tendrá de 10 tarjetas mínimas a 25 máximas del personaje. Y bueno, entre otras noticias, los cambios de balance llegaron hace una semana casi y la verdad fueron increíbles. Un montón de cambios a bien, también hubo un montón de nerfeos que algunos no se notaron y fueron bastante decepcionantes. Y para resumirlo, aunque he hecho un video con todos los cambios de balance que te estaré dejando aquí arriba, básicamente Knuckles Karateka es meta, le han mega bufeado la velocidad del turbo y no tiene sentido. Knuckles Reno le han bufeado el ataque, ahora tiene 2 y 3 utilidades y su turbo tiene un montón de duración y también es meta. En cuanto a nerfeos, también tenemos que han masacrado a Movie Super Shadow, le han reducido la duración y la velocidad a la que ataca su ataque y un montón, lo han masacrado. También a Outlaw Shadow, que le han reducido demasiado la duración del turbo, a Sonic Sheriff, que le han reducido la velocidad del turbo y también le han quitado que puedan las puertas causar daño. Y también han nerfeado a Rush Rider, aunque no se ha notado casi nada y la personaje sigue siendo muy buena, de hecho es la mejor personaje de todo el juego. Rush Kunoichi, que ha notado un poquito los nerfeos pero sigue estando muy rota. Y bueno, hubo algunos otros cambios que tampoco se han notado demasiado. Y ya como otra cosa extra es que hay algunas nuevas animaciones de salto para Neo Metal Sonic, Werehog y también Omega y Omega Linebarker. La verdad que en esto yo no he notado casi una diferencia, pero bueno, en teoría hay nuevas animaciones. Y pues eso sería todo. Es un video muy rápido, no hay casi nada nuevo. Este personaje trae puras habilidades recicladas. Y pues nada, gente, recuerden dejar su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.